Buenas noches. No, pues agradecerle a ustedes dos. Solo decir una cosita, esto es un inicio de un programa que se quiere instaurar en el hospital y este programa tiene que ser sí o sí con todas las medidas de seguridad y calidad. Alina, como enfermera del Instituto Neurológico, que ha estado por la unidad de cuidados intensivos del instituto, por emergencias, yo le dije que me pasara una reseña que le podía presentar, cual no pasarla bien, entonces investigué parte de docencia del instituto y Alejandro, conocido por muchos, querido por pocos, médico del Instituto Neurológico, jefe de emergencias del Instituto Neurológico, eh, antropólogo y con su especialidad en antropología médica. Y bueno, los dejo eh, en, con, en manos de ustedes esta presentación para todo el personal, tanto de enfermería como médicos. Agradecer al doctor Andrés Bierni, que es nuestro director general en el Grupo Salud y también en el momento también como director médico del Hospital Metropolitano, y al doctor Oscar Palma, médico internista intensivista, jefe de la unidad con intensivos y jefe de hospitalización del Hospital Metropolitano, por estar acá. Listo. Si quiere empezamos y... Sí, perfecto. Entonces, dar una ambientación antes que Lina haga su charla, saludarlos a todos, una cosita, y es que el instituto donde nosotros trabajamos es una institución pues que creo que muchos que me han escuchado a mí hablar de ella, es una institución que se encarga preferiblemente de enfermedades neurológicas, pero la realidad es que el programa bandera del instituto es el stroke o el ABC o el ACV, ¿cierto? Ese es tanto la emergencia reina de la neurología como el programa bandera del instituto. Llevamos prácticamente desde que se fundó trabajando mucho por ganar un espacio en la ciudad para que nos reconozcan como centro de remisión de pacientes. Es decir, al instituto llegan pacientes que tienen un stroke agudo en ambulancias, en taxis, recomendados por otros médicos. En la calle saben que el instituto es una institución de neurología. Entonces, bueno, tenemos mucha experiencia en el stroke. De hecho, recientemente pudimos ganar una certificación mundial en stroke. Y esto se los digo por lo siguiente, indudablemente, no hay forma, no existe la más mínima posibilidad de que una institución se encamine hacia un programa de reconocimiento y manejo del stroke, como dice la literatura, si no participa enfermería. O sea, es imposible, bajo alguna circunstancia, que haya un buen manejo del paciente con stroke, porque enfermería debe y tiene que estar involucrada, no solamente en el reconocimiento de qué es el stroke y esas cosas, sino que hay muchos estudios y muchas cosas que han demostrado que el cuidado inmediato y el cuidado posterior por el grupo de enfermería influyen en el desenlace de los pacientes. Cosas tan sencillas como detectar tempranamente una fiebre, que eso aumenta el consumo de oxígeno en el cerebro, y bajar la fiebre influye en el diagnóstico de los pacientes. Un grupo de enfermería que es capaz de manejar adecuada y correctamente la deglución del paciente y ayudar en esa deglución para evitar una broncoaspiración influye en el manejo de los pacientes, y definitivamente el manejo de la glicemia son de los ítems más importantes que influyen. Lina es una compañera pues, que ha trabajado conmigo en estos últimos 6 o 7 años. Lina fue coordinadora en su momento del grupo de enfermería de urgencias. Es una persona que yo confío plenamente en ella cuando llega un paciente con una ventana, porque Lina tiene muy claro cuál es el rol de enfermería dentro de la ventana, ¿sí? Y en el manejo inmediato agudo del paciente, que es lo que más me interesa que ella nos comparta a todos. O sea, cuál es la visión de una enfermera que tiene experiencia en el manejo de estos pacientes, que contribuyó enormemente a que esa certificación que nos dieran se lograra. Y bueno, que puede de alguna manera darnos unas pautas de qué es lo importante para dar ese paso inicial hacia el correcto manejo del paciente, tanto desde enfermería como desde la medicina básica. Entonces, pues ya con eso, Lina, si quieres, proyecta la charla y arranca. Bueno, iniciemos. Lo que nos convoca hoy es el código stroke. Entonces, sin más, este tema que nos aboca esta noche, pienso que es algo muy importante que están persiguiendo en el hospital. Se puede cuando se trabaja en equipo, se puede cuando hay otros referentes que nos están diciendo que lo lograron.
y que están pues como dispuestos a ayudarles en el crecimiento. Pues de mi parte en lo que les puedo ayudar con mucho gusto. Mi nombre es Lina Henao, yo soy enfermera, como les conté el doctor, del Instituto Neurológico. En el momento estoy en el servicio de urgencias. Más, nos fuimos. Entonces, ¿qué es el accidente cerebrovascular? Ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo de un área del cerebro, lo que resulta en una isquemia, que si no se resuelve rápidamente, evoluciona a un daño neurológico permanente. Hay dos categorías de ACV, que serían el isquémico y el hemorrágico. Hoy nuestro enfoque sería el ACV isquémico. La fisiopatología de este se explica por la falta de flujo, que no deja de llegar flujo suficiente al tejido cerebral, impidiendo que lleguen el oxígeno y los nutrientes, que puede ser debido o a una estenosis de las arterias o a un bloqueo. Las arterias que conducen al cerebro o las que están dentro de él. Pueden ser de origen trombótico, que es, por ejemplo, secundario a una aterosclerosis, o embólico, que podría ser como secundario a coágulos o desechos que lleguen allí. Esta es como la fisiopatología, como en un dibujito. En el isquémico llega un trombo a través del vaso y cuando el lumen del vaso se bifurca, por el tamaño del trombo, tapa completamente el flujo. Desde aquí en adelante es donde va a faltar los nutrientes, que ya sabemos que estamos ante un órgano que es oxígeno requiriente, que es glucosa dependiente y que requiere todos esos nutrientes para sobrevivir. Y acá está muy bien dibujado lo que ocurre ante una aterosclerosis. Se forman las placas de ateromas que disminuyen el flujo de la luz del vaso. Esto produce un éstasis venoso que nos va produciendo varios coágulos que se unen hasta lograr uno que tapa totalmente el lumen del vaso. Ese es aquí cuando nos llegan a nosotros los pacientes en un código stroke o una ACV. Esta diapositiva se las quiero compartir porque es muy importante como enfocar los cuidados de enfermería desde esta imagen. Dependiendo del lugar donde se presente la falta de flujo o nuestro ACV, es la afectación y los síntomas del paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un ACV que afecta al área de Wernicke, entonces vamos a tener un paciente que puede llegar afásico, que tiene limitaciones para el lenguaje. Si tenemos un paciente con un ACV de fosa posterior, vamos a tener un paciente que va a tener alteración de la coordinación de sus movimientos. Son pacientes que tienen alto riesgo de caída, aparte es muy cerca al centro respiratorio, entonces, y de la deglución. Vamos a tener pacientes que hay que vigilarles muy bien su patrón respiratorio, vamos a tener pacientes con alto riesgo de hacer una disfagia, y así, dependiendo de cada lugar que se afecte, vamos a saber qué vamos a encontrar en el paciente y eso nos va a enfocar hacia dónde está la ACV y vamos a saber qué cuidados vamos a hacer en este paciente. Los signos principales, signos y síntomas de nuestros pacientes en ACV. Hay una asimetría facial, pueden tener alteración visual tipo una maurosis fugaz, tipo diplopía, o que tengan alteración visual en uno de sus dos ojitos. Pérdida de la coordinación, entonces son pacientes que tienen limitación en una parte del cuerpo para caminar o aumento de la sustentación, ¿cierto? Una marcha atáxica. Imposibilidad o limitación para hablar, entonces podemos tener un paciente con dislalia, con disartria o con afasia. Y debilidad o parálisis de las extremidades, que se va en un hemicuerpo o a veces en una sola de las extremidades, dependiendo como de la extensión del compromiso que haya en los vasos. Esa diapositiva me parece súper importante. Recordemos, compañeros, que el tiempo es cerebro y esto aquí es, yo pienso que lo que más podemos hacer nosotros como personal de salud, acá está nuestra principal tarea y este es el reto más grande de nosotros. Cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, cuando cada miembro del equipo sabe en qué se enfoca, cuánto es el tiempo que tenemos, cuánto es el tiempo que lleva el paciente, vamos a impactar positivamente en el déficit con que va a quedar el paciente, en las consecuencias que le va a dejar el ACV. Recordemos que el ACV es una enfermedad catastrófica que no solo impacta al paciente, sino que impacta todo su entorno, su familia, impacta su motilidad, impacta su desarrollo como persona, su independencia, la vida económica, o sea, es una enfermedad demasiado catastrófica. Es el reto más grande del personal de la salud, es actuar ya mismo
y capacitarnos y volverlo a repetir, y cuando llegue el momento tener como la certeza de que lo sabemos hacer y de que ese podría ser el ser que nosotros amamos y vamos a dar todo para que todo salga muy bien. Entonces les traje como una secuencia de todo lo que ocurre desde el ingreso del paciente, ¿cierto? Cómo vamos a organizar nuestro trabajo, cómo hacer un mapa mental, cómo vamos a organizar nuestro trabajo para que todo se aborde rápidamente y efectivamente. Entonces, a la llegada en urgencias, me supongo que nosotros hacemos acá en Medellín, los enfermeros hacemos triaje, me supongo que ustedes también, porque veo que es un sistema parecido, es una urgencia vital, se coloca triaje, es una categoría de triaje 1, y siempre desde el ingreso al paciente se le hace una glucometría y se le toma signos vitales. ¿Por qué la glucometría? Porque el diagnóstico diferencial podría ser una hipoglicemia. Entonces, si el paciente no tiene hipoglicemia, se activa el código Stroke. Tiempo cero. Ese se toma como la hora de inicio de síntomas. Aquí es muy importante indagar sobre la última vez que se vio bien al paciente y qué clase funcional previa tenía, porque puede que el paciente llegue con una hemiplegia, pero usted ya le ve como un poquito anquilosado, y él tenía la manita, no, es que él ya le había dado una ACV, entonces es muy importante saber secuelas previas, estado funcional previo para hacer una buena valoración de la escala de NIS. La escala de NIS la hace realmente el médico, pero es muy importante que nosotros la conozcamos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a anticiparnos a lo que va a pasar con este paciente. Si yo tengo un paciente con una escala NIS entre 4 o 25, es un paciente que probablemente se le van a hacer los procedimientos, va a ir a trombolisis o a trombectomía según, ¿cierto?, del vaso comprometido. Pero si yo sé ya de entrada que mi paciente está en ese rango, yo puedo ir preparándome para lo que viene. En cuanto a la valoración, siempre medir escala de Glasgow, tamaño y radiación pupilar y fuerza y sensibilidad de las extremidades. Siempre, idealmente, canalizar 2 accesos venosos. Nosotros por protocolo, y se los recomiendo, es muy importante, en el protocolo cuando ustedes lo hagan, que quede estandarizado, que los pacientes se sangren para los laboratorios que ustedes continúen emergentes en ese momento y que el código aplique para todos. O sea, por ejemplo, nosotros, cuando se activan código Stroke, se llevan los tubos marcados manualmente al laboratorio y ellos inmediatamente saben que van a tomar unos tiempos, un hemograma y una creatinina. Yo llamo a resonancia porque nosotros inicialmente hacemos la neuroimagen de nosotros hacemos de entrada una resonancia. Tengo un paciente en código Stroke porque mientras yo lo canalizo, ellos van desmontando el paciente que tienen y todo el mundo está girando en torno al código Stroke. Camillero, yo le hablo por el radio y él ya está ahí listo porque ya sabe que vamos a trasladar el paciente. Entonces es muy importante que todos sepamos lo que tenemos que hacer. Nosotros nos llega un paciente en código Stroke, de una vez el uno lo está canalizando, el otro le está tomando los signos y la glucometría, se le toman las 2 muestras, yo estoy activando el código y eso nos garantiza que podamos hacer lo que sigue, que la neuroimagen se dé antes de 25 minutos de ingreso del paciente. Nosotros eso lo llamamos puerta aguja, que es el tiempo que transcurre desde que el paciente entra a la institución hasta que se le hace la neuroimagen. Ya una vez tenemos la neuroimagen, se define si es un evento isquémico o no. Si tiene un evento isquémico, ahí entraríamos a definir si se hace trombolisis o no. Por eso es muy importante que nosotros sepamos, por ejemplo, lo del NIS, porque ya sé que tiene un NIS positivo, ya usted va mirando si tiene o no contraindicaciones y va teniendo preparado su kit, porque recordemos que estamos ante una entidad que es tiempo dependiente. El peso del paciente, lo ideal es pesarlo, porque la dosis del medicamento depende del peso del paciente. Entonces, lo ideal, si el paciente lo tolera y si el paciente su condición clínica lo permite, pesarlo. Si no, pues calcularlo, por lo menos indagar sobre lo que pesó la última vez. En cuanto al consentimiento informado, es un medicamento, el consentimiento es una actividad médica no delegable que no es responsabilidad de enfermería, pero sí es responsabilidad de nosotros verificar que el médico lo haya hecho antes de iniciar la administración del medicamento. Siempre verificar signos vitales. Recordemos que en este momento ese cerebrito está sufriendo falta de oxígeno, está haciendo una hipoxemia y debemos de garantizar que el paciente tenga una saturación mayor de 94%. Si no es así, como actividad independiente, muchachos, actividades que nosotros por iniciativa y por conocimiento
podemos hacer. Mi paciente está saturando menos de 94, siempre cánula nasal y darle el FiO2 que requiera el paciente para garantizar una oxigenación adecuada, para que mejoremos la perfusión cerebral, ¿cierto? Lo mismo con la presión arterial. Si el paciente tiene una mayor presión arterial mayor de 180, 110 y yo veo que es candidato a trombolisis, tempranamente el médico igual siempre está con nosotros a la mano, pero sabemos que tener a la mano el labetalol, se pasa un bolo de 20 miligramos o pues el vasodilatador de acción rápida que ustedes utilicen, pero siempre tenerlo claro que si el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor de 180, debemos administrar bolos de labetalol antes del inicio de la trombolisis. Debemos de garantizar esa presión arterial porque iniciar una trombolisis con una presión arterial fuera de metas predispone al paciente a que haga un sangrado, ¿cierto? Cumplimos este requisito, entonces vamos al paso de la trombolisis. Se hace con Actilis. La dosis del medicamento es 0.9 miligramos por kilogramo de peso. Se coloca un bolo inicial del 10% de la dosis total y la dosis restante, que sería el 90%, para una hora. Entonces, como eso suena tan enredado, aquí les traje un ejemplo. Bueno, otra cosa. Nosotros en el protocolo tenemos estandarizado el puerta aguja, que es desde el ingreso del paciente hasta el inicio de la trombolisis, máximo 45 minutos. Si trabajamos juiciosos en el derrotero como en el paso a paso que se va a hacer, incluso podemos iniciar la trombolisis antes de esos 45 minutos. ¿Cómo se calcula? Entonces, yo les traje un ejemplo. El paciente pesa 60 kilogramos, 60 por 0.9, que es la dosis, serían 54 miligramos para ese paciente. Aquí les voy a decir una cosa muy importante, muchachos. Muchas veces pasa que como la Actilis es un medicamento de alto costo, 54 miligramos es muy poquito que pesar esa ampolla, muchachos. 4 miligramos impactan en ese paciente. Una vez al final de la trombolisis apenas empieza a ver como la respuesta del paciente. A nosotros no nos cobran el Actilis, eso lo paga la EPS, el asegurador, qué sé yo. Lo importante es que yo garantice que mi paciente reciba todo lo que necesite. ¿Tengo que gastar 2 ampollas, siendo que solo me va a gastar 4 miligramos? Sí. Si usted se queda seguro, entonces haga una nota justificando el medicamento, pero muchas veces pasa que administramos una sola, pues yo no soy capaz de hacerlo, pero he visto que se administran la ampolla y jugamos con salino, muchachos, ahí solo habían 50 miligramos y esos 4 miligramos me hubieran podido terminar de mover el trombito. Entonces, seamos muy honestos con el manejo de los pacientes. El bolo inicial, entonces, para este paciente serían 5.4 miligramos y la dosis restante serían 48.6 miligramos que se administran en una hora en bomba de infusión. Hay que hacerle un control estricto de signos vitales a estos pacientes. Cada 15 minutos durante las primeras 2 horas desde el ingreso, cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas y cada hora hasta completar 24 horas. Nosotros medimos una escala que se llama SNOT. Estuve buscando y la verdad, en enfermería documentamos muy poco lo que hacemos, entonces no pude encontrar una escala que nos hablara de la vigilancia neurológica de enfermería. Entonces les traje como recomendación la que nosotros utilizamos. Es una escala que hace identificación temprana de los cambios post-trombolisis, tanto positivos como negativos. El valor total de la escala para un paciente sano es de 32 puntos, que evalúa el nivel de conciencia del paciente, el habla y la comunicación, movimientos oculares y la fuerza en las extremidades. Se mide cada 15 minutos, yo inicio la trombolisis y hago la primera evaluación de la escala de Knox. Y cada 15 minutos durante la trombolisis. Posterior a esto, cada 30 minutos durante 6 horas y luego cada hora durante 24 horas. Por eso estos pacientes deben ser vigilados en una unidad mínimo, en una unidad de cuidados especiales, porque las 24 horas post-trombolisis y post-ACV son unas horas críticas para ese paciente, donde hay mucha mejoría de muchas cosas, pero tienen un metabolismo acelerado, un montón de riesgos, que el paciente puede resangrar, hacer un cambio neurológico temprano, y si no hay un personal de enfermería tan al cuidado de él y unos médicos tan cerca de él, perdemos como todo lo que hicimos al inicio, ¿cierto? Entonces estos pacientes tienen que estar súper vigilados
las primeras 24 horas. Signos de alarma durante la administración de la trombolisis. Si se presenta alguno de estos signos, debemos suspender de inmediato la trombolisis y llevar a un paciente a un TAC de cráneo emergente, que son cefalea intensa, vómito en proyectil, que haga cambios abruptos del estado de conciencia, o se me quedó muy somnoliento, o súbitamente se me pone agitado, difícil control de las cifras tensionales. Entonces un paciente que yo logré estabilizar la presión arterial, iniciamos trombolisis, pero nuevamente está con una presión arterial mayor de 180 a 110, o que tenga súbitamente dificultad para respirar o de saturación. Todas estas son indicaciones para de inmediato suspender la trombolisis. Les traje esto como para también enfocar como el qué hacer. Cuando uno conoce, sabe lo que puede pasar, está más preparado, ¿cierto? Entonces, los tiempos de ventana para un paciente que lleva alrededor de hasta 4.5 horas es candidato a trombolisis después del inicio de los síntomas. Hasta 6 horas, después de las 4.5 hasta 6 horas, ya sería arteriografía. Y nosotros tenemos un término que no sé si ustedes también lo manejan, que es la ventana extendida, que se ve más como en los pacientes con hace el despertar, pero es una decisión pues de los médicos, pero también podríamos tener pacientes que hasta las 9 horas se manejan como ventana extendida. Les regalé esta imagen porque me parece muy importante. El Actilis es un medicamento que salva muchas vidas, pero es un medicamento que es de mucho cuidado, tiene muchas recomendaciones, ¿cierto? Por ejemplo, yo trabajé, antes del instituto, trabajé en una institución cardiovascular, hacíamos muchísimas trombolisis, pero pues para corazón, pero igual con Actilis. Y en el entrenamiento lo que más nos decían del laboratorio era, por favor, no lo agiten. El medicamento tiene unas moléculas que son muy inestables y cualquier, un golpe, agitarlo bruscamente, no diluir el medicamento como ellos lo recomiendan, puede alterarnos las moléculas del medicamento y disminuir la efectividad de este. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que primero él trae un punzón, que primero el punzón se coloque al dilusor, o sea, al frasquito que trae el líquido. Luego de que ya está en el líquido, se coloque en el liofilizado, se funcione el frasco liofilizado, inmediatamente se coloque un frasco en posición vertical. ¿Por qué primero el líquido y luego el liofilizado? Porque el liofilizado está empacado al vacío. Entonces, cuando yo coloco el punzón, él va a succionar el líquido y me va a asegurar que el medicamento se diluya homogéneamente. Casi que cuando termina de diluirse ya ni siquiera tengo que hacer nada. Pero en caso que el medicamento quede en algunas partículas, simplemente coloco el frasco sobre la mano. ¿Me están viendo la mano? Qué bueno. Coloco el medicamento sobre la mano y solamente haciendo circulitos hasta que el medicamento se diluye. Nunca agitar porque eso me inestabiliza las moléculas del medicamento. ¿Qué es importante? Vigilar que el medicamento se vea, quede transparente la dilución como tal y que no tenga pues partículas diferentes. En cuanto a eso está se los traje pues directamente de la recomendación del laboratorio. Ahí dice que retirar el bolo de 10 centímetros utilizando jeringa y aguja. Yo no lo hago así, porque a mí me quedó tan claro cuando el laboratorio nos dio la capacitación que era un medicamento muy inestable, que yo por seguridad y por hacer que todo sea mejor, paso el bolo desde la bomba de infusión y me parece una buena idea y se lo estaba enseñando a mis compañeros y dicen que les gusta. Además, porque el bolo se administra en 1 minuto. Yo no sé qué tanta fuerza yo hice, entonces le paso un bolo al principio un chorro muy grande y después le echo menos presión, entonces el bolo de la trombolisis es un momento muy vital para el paciente, porque ese medicamento va a entrar a presión y va a empezar a romper, impacta directamente en el coágulo. Entonces, si yo no hago un buen procedimiento en el bolo, yo podría estar favoreciendo que el paciente pueda de pronto sangrar. Entonces, como minimizando todas esas cosas, y yo lo recomiendo, siempre pasar el bolo desde la bomba de infusión. Y ya pasar el 90% restante de la dosis en 60 minutos por bomba de infusión. Entonces, cuidados de enfermería. Ese paciente debe tener una evaluación neurológica estricta las primeras 24 horas. Escala de Glasgow, escalas no, pues la traje si ustedes la quieren como adoptar para ustedes.
vigilar el tamaño y la reacción pupilar todas las 24 horas y la motisensibilidad de las extremidades. Vigilar los signos de alarma, el sangrado puede pasar más en la trombolisis, pero en cualquier momento de esas 24 horas que son críticas, nuestro paciente puede hacer un déficit neurológico. Entonces, los signos de alarma siguen igual en esa vigilancia de 24 horas. Debemos mantener la cabecera de nuestros pacientes elevadas a 30 grados y con el cuello lineal. ¿Por qué? Porque debemos favorecer la perfusión cerebral. Tener el paciente con mala acomodación, vamos a hacer presión sobre nuestras yugulares, sobre nuestras carótidas, y eso va a disminuir el flujo cerebral. De esos pacientes, recordemos que ese cerebro hay que cuidarle muchísimo el flujo cerebral. Solamente aumentar el ángulo de la cabecera durante la alimentación, pero el resto del tiempo tratar en las primeras 24 horas y en los primeros días de cuidado del paciente que siempre tengan la cabecera elevada. Muy importante vigilar los signos de hipoperfusión, somnolencia, cianosis, palidez, sudoración o que tengan un llenado capilar menor de 3 segundos. Evaluar en ello la escala análoga del dolor. Esos pacientes tienen mucha predisposición a la cefalea, sobre todo los pacientes que tienen, por ejemplo, las parálisis faciales tan marcadas, ellos por la contractura muscular tienen mucha cefalea, tienen mucho dolor en la cara, tienen dolor para masticar, entonces como garantizarles a ellos que en lo que nosotros podamos hacer, podamos darles como todo el confort que necesitan. Estar preparados, pues si sabemos ya, por ejemplo, que dependiendo del tiempo, si es un vaso grande el que tuvo la ACV, el paciente va a ir a trombectomía, entonces tenerlo listo, rasurarle las ingles, prepararlos, no sé si ustedes tengan lista de chequeo, que también sería una buena idea adoptarla, como para que el paciente vaya listo a la arteriografía, que le garanticemos que tenga una creatinina en los rangos, que si la creatinina estaba por fuera, entonces tenga la nephroprotección adecuada, que tenga el ayuno, que tenga el acompañante, un acceso de buen calibre y todo lo que se necesita para que la arteriografía pues se pueda hacer como oportunamente. Muy importante no realizar nuevas punciones ni colocar nuevos dispositivos en las siguientes 6 horas posterior a la trombolisis. Los pacientes no se les deben retirar los accesos que traigan de las otras instituciones hasta las 24 horas post-trombolisis. ¿Por qué? Porque cuando lo retiramos, ¿cierto? Cuando el paciente llegó, lo retiramos para hacer cambio de accesos y posterior a la trombolisis el paciente está lleno de hematomas. Entonces eso podría causarnos una complicación. Entonces, y hacer muy juiciosos, por ejemplo, si al paciente le tomaron gases o punciones anteriores, vigilar muy bien esos sitios de punción anterior, que el paciente no nos vaya a hacer hematomas. El paciente debe tener reposo absoluto las primeras 24 horas en cama. Recordemos que estos pacientes tienen alteración de la marcha y aparte de eso, tenemos toda su sangre totalmente diluida, entonces una caída de un paciente, eso puede ser muy catastrófica para nosotros y para ellos. Evaluar el lenguaje, eso es muy importante y dependiendo de la limitación del lenguaje que el paciente tenga, le garanticemos un medio de comunicación, papel y lápiz, un celular, un tablero con marcador borrable, lo que esté a nuestro alcance. Nosotros, por ejemplo, en hospitalización, en urgencias, si es papel y lápiz, ¿cierto? Todavía no tenemos la tablet, pero en hospitalización, los pacientes que tienen afasias y alteraciones del lenguaje pues muy marcadas, se les da una tablet y ellos ahí a través de la tablet se comunican. Vigilar muy bien los signos de disfagia. Recordemos lo de la imagen de la ubicación de la lesión. Eso es muy importante saber qué pacientes, por ejemplo, que con una sede fosa posterior tienen mayor predisposición a disfagia o una sede cerca del bulbo. De esos pacientes, tempranamente evaluémoslo si me está haciendo respiración ruidosa, si yo veo que es todo el tiempo con cialorrea, ese paciente hay que aspirarlo, ese paciente hay que garantizarle la sonda nasogástrica, eso también es un cuidado independiente de enfermería, que sí necesita la orden médica, pero usted, doctora, ordéneme la sonda y tempranamente pasémosle la sonda y tempranamente pidamos evaluación por nutrición, por deglución, por todos, porque recordemos que si nosotros garantizamos que el paciente tenga un buen aporte calórico, un buen aporte nutricional, eso también nos va a favorecer la recuperación del paciente. Igual, si nosotros dejamos al paciente 2 días ahí aguantando hambre porque esperando que el médico haga la orden, entonces también el proceso del paciente se va a retrasar porque perdió parte nutricional importante, ¿cierto? Vigilar el patrón respiratorio y manejo de secreciones. Solicitar dieta según los requerimientos del paciente. Nosotros
por recomendación de deglución, las primeras 24 horas post-ACV, se da dieta supraglótica, se avanza según tolerancia del paciente y especialmente los pacientes que tengan disartria o respiración ruidosa o alteración pues como de su mecánica ventilatoria, vigilarle muchísimo, muchachos, si sí se le puede dar o no dieta o si es mejor pasarle la sonda. En cuanto a los accesos vasculares, recordemos evitar pues canalizar en la zona de paresia o de plejía porque esta manito como tiene menor movimiento, hay mayor estasis venosa y nos puede favorecer una trombosis en esa mano. Preparar adecuadamente para la realización de los estudios de extensión. Entonces, ¿qué estudios se hacen? Los estudios de extensión se utilizan para mirar qué fue lo que me llevó el paciente a la ACV, ¿cierto? Entonces, se hace un electro, una eco-TT o transesofágica. La eco transesofágica, recordemos que necesita ayuno. Se hace un Doppler de vasos de cuello que simplemente necesita una bata. El perfil lipídico, lo ideal es que tengan un ayuno de 8 horas y se hace también una hemoglobina glicada que con esa pues no necesita ninguna preparación. Listo, les quería dejar esta frase que me enamoró. Enfermera, te mandé a la tierra para que salves vidas, pero te quité las alas para que no sospeche. Atentamente, Dios. Y esta es una frase muy retadora, porque hay veces eso nos convertimos para los pacientes. Y yo quiero que siempre aprendamos a ver en los pacientes a ese ser que amamos, porque si eso es así, sí que vamos a ser unos ángeles para ellos. Y vamos a prever los cuidados, y vamos a prever las complicaciones, y vamos a estar ahí leyendo hasta la mirada, y vamos a tener ese contacto que necesitamos con ellos para anticiparnos a todas las cosas que les pueden pasar.